Cecilia Garduño, buenos días, es un placer escucharlos. Muy buen fondo musical. ¿Y cómo se llama la melodía? Y la lectura efectivamente es muy entretenida. La melodía se llama Los problemas de tu mente. Guillermo de Anda Campillo, Tláhuac, 61 años. Sobre los libros. En mi familia nos inculcaron la lectura. El primer libro que leí fue La serie del Corsario Negro de Emilio Salgari. Esto fue como a los 6 o 7 años y de ahí me arranqué. Saludos a todos. Eran muy divertidas. Sí, yo empecé igual, pero con Sandokan, con los Tigres de la Malasia. María Luisa Galván Romay de Polanco, 81 años. Ustedes son mi inyección de energía. Les cuento, leo de 3 a 4 libros por mes. Sobre todo me encanta la historia y así aprendo y me cultivo. Soy feliz con un libro en la mano. Antes el programa me gustaba, pero ahora tiene un no sé qué que me hace reír, me divierte. Antes estábamos como niños regañados o esperando tomar la palabra. ¡Felicidades! 3 o 4 libros al mes. Ay, ¿qué libros serán? Son muchos. Pues es un promedio mejor que el que había. Porque yo recuerdo la queja que era si leía un libro el mexicano al año. No, 3 libros al mes es un buen número. Hay un buen hábito ahí. Pero fíjate, por lo que yo te decía, yo me acuerdo que en la casa de mis papás siempre hubo libros. Y mi mamá era una gran contadora de historias. Qué chido. Pero yo me acuerdo que mi primer libro, en una feria del libro de la que era en el pasaje Zócalo Pino Suárez, que te metías, era una vez en el verano. Me acuerdo que el primer libro que compré, yo creo que tendría como unos 8 años, fue uno sobre los Vaqueros de Dallas y el Super Bowl, algún Super Bowl. Ahí todavía lo tengo en mi casa. Era de deportes, me gustaba mucho, y de ahí, fíjate, o sea, me lo eché inmediatamente, y de ahí como que empecé a agarrarle ya gusto yo personal, y fui saltando. A mí me gustó muchísimo la novela histórica desde el principio, muchísimo. Los de abajo, me acuerdo así de las primeras, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, y una que realmente creo que fue la que desató mi gusto por la historia de México, se llama El Sol de Mayo, del escritor del siglo XIX, Juan A. Mateos, que además participó en el sitio de Puebla y en la intervención francesa. Y a partir de ahí ya, yo fui solo escogiendo qué quería, qué me gustaba, y terminó ya derivándome propiamente en la historia, y luego ya novelas y ese tipo de cosas. Siempre me dijo Krause, con quien trabajé 13 años, que si yo quería escribir, tenía que leer mucha novela, de autores universales, de clásicos, de contemporáneos. Y esa es una gran recomendación, creo, para quienes están empezando a hacer sus pininos en la escritura. Para escribir bien hay que leer también mucho. De todo. De todo. Porque hay también quien dice que no hay que leer porque influye. Luego no te das cuenta y copias estilos o te llegan sin querer, ¿no? Hasta que encuentras tu propio camino. De algún modo u otro siempre va a haber una influencia, pero desde luego yo creo que cada quien encuentra su estilo. Y es como esa frase de cada quien encuentra su camino, que es bastante mamila. Pero cada quien empieza, a los que les gusta escribir encontrarán su estilo, o sea, tampoco hay que preocuparse. Y la otra es que cuando leas tampoco tienes que, como estar preocupado de si vas a aprender, si va a ampliarte tu cultura. Disfruta la lectura por placer, por gusto, porque es algo que te guste, que te abra horizontes, pensamientos, universos, que te lleve a vivir vidas que no vas a vivir porque también
te transportas a través de los personajes. Uno no tiene que leer pensando, un libro más me va a hacer más culto. Disfrútalo, olvídate. Todo eso aparecerá en su momento si llega, ¿no? La parte de, soy más culto, sé más, se da de manera natural. Dicen que no ocupaba espacio, me decía alguien. Todo eso lo traes cargando y no ocupa espacio. Pero entonces esos libros estaban en tu casa. Sí. No salías a buscarlos, sino ya estaban ahí. Muchos de ellos sí. Y ya, además, no había la cantidad de librerías que hay hoy en día. O sea, por ejemplo, tú ibas a un Sanborns y no había más que la farmacia y el pan. Bueno, no. Ahora ya puedes ir a todos lados. Es increíble donde encuentras libros, librerías grandes, chicas, cafebrerías. Creo que hoy hay muy buena oferta y además también ya se crearon. Por eso habla de que sí hemos ido desarrollando un gusto por la lectura los mexicanos, porque las grandes editoriales ya tienen sus secciones exclusivamente para niños y de distintas edades. O sea, no solamente es el rollo de para niños en general, no. Hay de 5 a 7, de 7 a 9, adolescentes. Creo que eso también en mis tiempos no había ese tipo de lecturas hechas para niños. Sí había de aventuras, sí había los clásicos, Julio Verne, todos esos, que además, si se acuerdan, luego los vendían en ediciones muy baratas en los puestos de periódicos. Sí, pero yo creo que eso se ha vuelto más mercadológico porque encontraron su nicho y es para vender. Yo antes veía más librerías, es más, había calles. Álvaro Obregón siempre fue una calle que disfrutábamos porque estaba llena de librerías de viejo. Aquí mismo, en el centro, una tras otra de librerías. Ahora ya no. ¿Sabes en dónde? En Avenida Hidalgo también había varias, ¿te acuerdas? Sí, ahora era solo una de orgía eso. Sí. Era interesantísimo. Así. Sí, ya claro, si tenías dinero, entonces podrías entrar a una librería de cristal, del sótano. O cuando llegaron las Gandhi, que eran una locura, pero el libro nuevo es caro, pero el libro usado es el que se ha perdido. El que ha terminado arrumbado, mal querido, despreciado en un rincón. Ya librerías de viejo no hay. Es más, pobrecitas, están cerrando una en Cuauhtémoc. Y está ahí con una mesa rematando todo lo que le queda. ¿La que está pasando Álvaro Obregón? Antes de Álvaro Obregón, enfrente del parque, donde estaba la... Cerraron una que había en Donceles, ahí justo atrás de el Palacio, del Museo Nacional de Arte, donde vendían puros libros científicos. Increíble, uno entraba y era el paraíso para gente como mí, como yo. Y que la cierran y que rematan todo su material en puestitos en la calle. Una tragedia, sí. Yo he visto librerías que hasta las mesas de los libros tuvieron que rematar. Llévense todo, dijo el dueño. No puedo más. Paola Escobar Velázquez, 26 años, en Ciudad Azteca. Los escucho desde que mi abuelita, Alicia Sánchez, que en paz descanse, me cuidaba. Ahora vivo independiente y sus voces evocan bellos recuerdos de mi infancia. Saluden a mi mamá, Guadalupe Velázquez, de 45 años. Gracias, los sigo escuchando. José Esteban Sánchez Villarroel, en Ozumba, 75 años. Sobre el Día del Libro y la Rosa. Los mejores amigos del hombre son el perro, un peso en la bolsa y un libro. La rosa es una doncella y las espinas sus centinelas. El Becio Remigio Evangelista, de Tlalpan, 47 años. Queridos amigos, yo leo 7 a 8 libros por mes.
junto al aroma de un buen café. Soy una persona retraída. Vivo en el centro de Tlalpan, igual que Alejandro Rosas. A veces lo veo caminando por nuestras bellas calles coloniales. Espero encontrarlo pronto para que me autografíe su libro. Todo gusto. Te ven deambulando. Mejor que me autografíe un cheque. El pepenador. Karen Rodríguez. Alejandro, ¿qué te parece el libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Me lo recomendaron ayer y me gustaría saber tu opinión. Híjole, yo soy muy escéptico de estos libros que te indican cómo ser o cómo comportarte o cómo alcanzar el éxito. El título me parece totalmente como de manual. No sé, yo no lo conozco. Ese es bueno, es uno de los primeros y más célebres que se escribieron, ¿no? Sí. Y era el libro de cabecera de Fox o alguien así. Digamos, no es alguien que tenga de veras una visión elevada sobre lo que va a hacer en la vida. No se va a guiar por este autor, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre ahorita, Pero los manuales para comportarse eran muy valiosos. ¿No se acuerdan del de buenos modales? eso es muy distinto. Valía la pena que los conociéramos porque indicaba cómo actuar en sociedad. Yolanda Urbina. Buenos días desde Nueva York. Ya estoy leyendo Pandemia Bizarra. Pero tenía que ser en inglés la risa. Sí, como... Fue en inglés, pero británico. Con razón, no entendí. No sería... Marco Antonio Valdés Hinojosa de Laredo, Texas, 69 años. Mi trabajo es chofer de tractocamión. Por lo mismo se me complica la lectura, pero he optado por los audiolibros. Alejandro, ¿qué tan buenos son? La verdad, prefiero la lectura, pero por mi trabajo no me lo permite. Anteriormente leía de 4 a 5 libros por año, sobre todo de historia, pero para no abandonar el hábito, elegí los audiolibros. Pues mira, ya hay muchos audiolibros de autores famosos. Hay obras clásicas, hay obras nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos México Bizarro 1-2 en audiolibro. Entonces, igual es simplemente entrar al catálogo de audiolibros y ahí elegir el tema, el autor y demás. Pero es una buena opción porque es como si te estuvieran leyendo, y sobre todo en ese tipo de trabajos donde es poco el tiempo que uno tiene para leer, porque no te puedes distraer por 7,000 razones evidentes. Creo que un audiolibro te puede acompañar muy bien en el camino, en la carretera o en las distintas horas, ¿no? Liliana. Recomendado totalmente. Fíjate que con respecto a los audiolibros, recuerdo una cosa que se mencionó en un tiempo no sé si todavía se haga, pero se hacía en Cuba, en donde había fábricas, que había una persona que mientras los trabajadores estaban haciendo su labor, les leía. No sé si todavía se lleve a cabo, pero era eso, el que tú estuvieras haciendo tal vez una tarea muy mecánica, pero por otro lado tu oído estaba escuchando alguna de las lecturas que les habían seleccionado ahí para que una persona encargada especialmente de eso estuviera ahí. Sería lo equivalente al audiolibro, ¿no? Que puedes hacer otra labor y a la vez estar pues cultivándote, entreteniéndote, haciéndote más ameno el tiempo, más entretenido. Y es eso, o sea que no necesariamente para que tú te acerques a lo que es, en este caso, literatura o alguna obra, tengas que estarlo haciendo sentado y con el libro enfrente. Si de esa manera te es posible acercarte a alguna obra, qué bueno. Mario. Qué bueno que lo puedes hacer. Mario.
Es que se lo hacían sobre todo a los que torcían puros. Es decir, los que fabrican, toman la hoja de tabaco, la van enrollando y la van ajustando a presión para que no se desbarate. Es una tarea muy rutinaria. Entonces tenían lectores que se sentaban delante de ellos y se ponían a leer una obra, un libro, ya sea una novela o poesía, ¿no? Juárez y Ocampo les tocó trabajar en eso cuando estuvieron en Nueva Orleans, huyendo de los conservadores. Y parece que de ahí adquirió el gusto por los puros, Juárez. Sí. Pudiera ser. Sí, aunque sí. No hay fotos de él con puros, ¿no? Es que dicen que no los conseguía, acuérdate que era. Bueno. Pero que cuando los conseguía era un placer para él.